Hola a todos, hoy 5 de febrero a las 9:30 de la mañana, todo el mundo empieza a dirigirse a las urnas para sufragar y cumplir con el derecho al voto y elegir las autoridades locales. Vamos a ver quién tiene las mejores votaciones y quien gane pues sea para trabajar para todos, para el bien de todos. Ojalá pase eso y no estén peleando como siempre en estas campañas han pasado, peleándose, atacándose unos contra el otro, y eso lo único que hace es arruinar el bienestar de todo el ciudadano. Y esperemos que cuando gane no siga sucediendo eso, sino que se trabaje conjuntamente entre todos. Siguen ahí las banderas de cada partido, de varios partidos. Hola. Y esperemos que ahora esos no queden como basura visual y basura para el medio ambiente, porque esos se van a desechar, van a quedarse ahí botados en las calles. Son no solo las banderas, sino también los afiches, las pancartas y todo eso. Es solo un gasto electoral que solo termina en basura. Ahí vemos que las fotos, las pancartas y las banderas siguen de los partidos, y se supone que según la ley tienen que haber quitado por lo menos a 2 kilómetros o 1 kilómetro, me parece, si ustedes me pueden corregir, a 1 kilómetro a la redonda desde el recinto electoral, y solamente a 1 cuadra ya está el recinto electoral, y vemos que acá siguen, nadie ha quitado, siguen acá la bandera y las fotos. Pues ahí vemos que siguen las banderas y las fotografías. Siendo las 9:45 de la mañana, estamos llegando a nuestro recinto electoral para sufragar, y vemos que todavía no hay mucha gente. Por lo general después del mediodía empiezan a llenarse la gente. Siempre dejamos todo al último. ¿En qué mesita les toca? Buenos días. Buenos días. 10. La 10 abajo en la otra unidad educativa. ¿En qué mesita les toca buenos días? Los amigos me dicen que no me toca aquí porque ayer consulté en la página oficial y me salió que era aquí, pero ahora me dicen que no, y claro, me tocaba en la 10, aquí es desde la 11 a la 15, y nos mandan a la otra dirección que es por acá. La Gabriela Mistral. Entonces así vemos que es totalmente ineficiente también las páginas del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Realmente no sirven porque ayer a última hora, allá en la noche, consulté y me salió y me mandó a esta dirección. Ahora me dice que han cambiado a última hora y me manda a otra dirección, más al fondo. Muchas gracias. Aquí llegamos al otro recinto electoral, a la que hoy a última hora cambiaron la dirección de mi mesa, y vamos a ver si es cierto. Claro, aquí dice que es la mesa 10, la mesa 10 en donde me mandaba. Vamos a ver, ingresar, en donde me toca. Vamos a consultar la mesa 10. Aquí están los recintos. Nuestra mesa está... Encontramos nuestra mesa, aquí está la mesa junta número 10, que va desde Flores a González, que es, mi apellido es Fuérez con FU y es aquí. Vamos a pararnos en la fila. Y esperar.
Sí, bro. Fueres Quilombaquín. Buenos días. No, aquí no es males. Ya no le pegará. Fueres Quilumbaquín. Yo por aquí le vi la... Viene, vive, no sé dónde. Puta, este mijo salió de la Penny. Quilumbaquín. Pero este es Milton, acá el segundo. No es Quilumba. Fueres Quilombaquín. ¿Cuál es? No. Es. No, segundo, Carlos. Eres Quilumba, segundo. Jaime. Me estás asomando. ¿Qué fue? Bueno, por aquí debería estar. Dele. Fueres con Z. 138, no es tu... Ah, Fueres al final con Z. Ajá. Ay. Y Quilumbaquín además. Fueres. Ya le voy cachando, claro. Yo le estaba viendo con ese. Sí, aquí está 199, mijín. Ese malito GPS echando una firma aquí. 199. Venga, que lo vaya Que bien. pase bien, hasta luego. Siento que dijiste. 99. En la blanca. Ya está, siguiente. En la café. Ya. Ahora estas me dicen que en la caja blanca y esta en la caja café, que estas son la consulta popular y estas son las autoridades locales. Ahí hemos salido. Venga, le damos Rutas. Venga, 25 amigo. Venga, le doy a Venga, 25. le damos haciendo con la gruesa. Venga. He hecho, básicamente he cumplido con el deber y tengo lo necesario, este papelito que es necesario para cualquier trámite. Finalmente cumplimos con el derecho al voto. Estamos regresando después de 3 horas o 4 horas que nos tomó y ya solo para el almuerzo. Esperemos que cualquier candidato, cualquier partido que salga triunfador también vele por todos los derechos y trabaje para el bien de todos, de toda la ciudadanía en general, tanto urbano y rural, pobres y ricos, y no sigan con esas peleas como de niños que tuvieron en las campañas. En la campaña todo el tiempo se estaban atacando, que el uno decía que es que por qué hizo algo malo el otro y solo se reclamaban en vez de apoyarse y en vez de proponer, y que esas propuestas también puedan ser compartidas si no son ganadores, y cualquier otro que gane pueda también poner en ejecución cualquier propuesta que sea benéfico para todos, ¿no?